¿Te has imaginado alguna vez cómo sería ser traicionado y vendido por tus propios hermanos? Y aún así, convertir ese dolor en la mayor héroe de las victorias. Esa es la historia de José, un joven cuyo destino cambió a todo un país. Quédate hasta el final para descubrir cómo salió del fondo de una prisión para convertirse en el hombre más poderoso de Egipto, solo por debajo del faraón. Suscríbete para más videos sobre la Biblia. José era el hijo favorito de Jacob, fruto de su gran amor por Raquel, quien ya había muerto. Y lo que quedaba era su hijo, a quien Jacob cuidaba con mucho cariño, convirtiéndose en el preferido de su padre. Este amor especial se hizo evidente cuando su padre le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de honor y distinción que mostraba cuánto lo amaba. Sin embargo, este gesto generó una profunda envidia en sus hermanos. Además, José tenía sueños proféticos que provenían de Dios. En uno de sus sueños, vio gavillas de trigo y estrellas inclinándose ante él. Cuando contó esto a sus hermanos, ellos no lo tomaron bien. Para sus hermanos, esto era la cúspide de la arrogancia. ¿Cómo se atrevía a insinuar que sería superior a ellos? Esta actitud encendió aún más el odio y los celos en sus corazones. José era frecuentemente excluido de las actividades de sus hermanos, hasta que decidieron tomar una acción que cambiaría todo. Movidos por la envidia y la ira, sus hermanos consideraron quitarle la vida para acabar con el problema de una vez por todas. Sin embargo, uno de los hermanos intervino, creyendo que matarlo era demasiado, sugiriendo que lo arrojaran en un pozo vacío, posiblemente con la intención de rescatarlo más tarde. Mientras José estaba atrapado en el pozo, un grupo de mercaderes ismaelitas pasó por el lugar. Estos mercaderes viajaban transportando especias y otros bienes hacia Egipto. Entonces, otro hermano sugirió vender a José a los mercaderes, argumentando que no tenía sentido matarlo si podían deshacerse de él y además ganar algo de dinero. Y así fue hecho, lo vendieron a los mercaderes por 20 monedas de plata y lo llevaron como esclavo a Egipto. A pesar de haber sido traicionado por sus propios hermanos y estar separado de su familia, José mantuvo su fe en Dios en Egipto. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de las condiciones adversas, José se destacó por su integridad, habilidad y dedicación. El oficial rápidamente reconoció su talento y lo puso a cargo de toda su casa. Todo parecía ir bien, pero la esposa del oficial se interesó en él, pues era descrito como un hombre joven y de buena apariencia. Esto llamó su atención, y ella comenzó a intentar seducirlo. Insistentemente lo abordaba, pidiéndole que se acostara con ella, pero José rechazaba firmemente, diciendo: «Mi señor me ha confiado todo lo que tiene. No hay nada en esta casa que me haya negado, excepto usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría cometer algo tan perverso y pecar contra Dios?» José no solo resistió sus avances, sino que también se esforzó por evitarla, negándose a estar a solas con ella. Su postura demostraba tanto respeto hacia el oficial como su fidelidad a Dios. Un día, mientras realizaba sus tareas dentro de la casa, y cuando ningún otro sirviente estaba presente, la esposa intentó agarrarlo a la fuerza e insistió nuevamente para que se acostara con ella. Fiel a sus principios, José huyó inmediatamente de la situación, dejando atrás su capa, que quedó en posesión de ella. Sintiendo el rechazo y la humillación, ella decidió vengarse. Comenzó a gritar, llamando a los demás sirvientes de la casa y presentando una versión falsa de los hechos. Dijo que José había intentado atacarla y que al gritar pidiendo ayuda, él huyó, dejando su capa. Más tarde, cuando el oficial regresó, ella repitió la misma mentira, mostrando la capa como prueba de su falsa acusación. Al escuchar la acusación de su esposa, Potifar se enfureció. Aunque el texto bíblico no menciona explícitamente si creyó o no la historia, su posición como esposo y oficial probablemente lo obligó a actuar. José fue encarcelado,
aunque era inocente. Aún en prisión, José mantuvo su fe en Dios y continuó destacándose. Dios estaba con él, y pronto se ganó la confianza del carcelero, quien lo puso a cargo de otros prisioneros y de las actividades de la prisión. Este período sería crucial para su futuro, ya que allí conoció al copero y al panadero del faraón, que habían sido encarcelados por ofender al faraón. Un día, José notó que ambos tenían una expresión triste, diferente de lo habitual, y preocupado, les preguntó el motivo. Entonces compartieron con él que habían tenido sueños misteriosos durante la noche y no lograban entender lo que significaban. José, quien tenía el don de interpretar sueños, dedo por Dios, se ofreció a ayudarlos, diciendo que la interpretación pertenecía a Dios. Ambos contaron sus sueños, y él los interpretó. Antes de despedirse de ellos, José hizo una petición al copero, diciendo: «Aun cuando seas restaurado a tu puesto, acuérdate de mí, e intercede por mí ante el faraón, para que pueda ser liberado de esta prisión». El copero prometió ayudarlo. 3 días después, las interpretaciones de José se cumplieron exactamente como él había dicho. El copero fue restaurado a su cargo, mientras que el panadero fue ejecutado. Sin embargo, el copero se olvidó por completo de José, y durante 2 años no recordó pedir al faraón que lo liberara de la prisión como había prometido. Solo después de esos 2 años, el faraón tuvo sueños inquietantes que nadie en la corte pudo interpretar. Entonces el copero recordó a José y lo recomendó al faraón. José fue llamado a la presencia del faraón y con la ayuda de Dios interpretó los sueños del rey, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Impresionado por su sabiduría, ya que además de interpretar el sueño, José sugirió lo que debía hacer. El faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de todo el plan para almacenar grano durante los años de abundancia. José demostró gran habilidad y sabiduría en su administración. Organizó la recolección y el almacenamiento de grandes cantidades de grano, construyendo graneros y sistemas logísticos eficientes por todo Egipto. Durante los 7 años de abundancia, José supervisó la cosecha y se aseguró de que una parte significativa se reservara para los años difíciles que se avecinaban. Durante los años de hambre, la escasez de alimentos se extendió más allá de las fronteras de Egipto, afectando a diversas regiones, incluida la tierra donde vivían sus hermanos y su padre. La noticia de que había alimentos disponibles en Egipto llevó a su padre a enviar a sus hijos a comprar grano para salvar a la familia del hambre. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, no reconocieron que el gobernador que gestionaba la distribución de alimentos era su propio hermano, el que habían vendido como esclavo años antes. Sin embargo, José los reconoció de inmediato y decidió poner a prueba su carácter. Les hizo preguntas sobre su familia y los acusó de ser espías, reteniendo a uno de sus hermanos como rehén hasta que trajeran al más joven como prueba de su honestidad. Esto los obligó a regresar a su casa y explicar la situación a su padre, quien a regañadientes permitió que su hijo menor fuera llevado a Egipto. Cuando los hermanos regresaron, se preparó un banquete y luego vino la siguiente prueba. José hizo que su copa de plata fuera colocada en el saco de grano del hermano menor, y luego los acusó de robo. Cuando los hermanos suplicaron por la vida del menor, José no pudo contener más sus emociones. Lloró y reveló su identidad, perdonando a sus hermanos por todo lo que le habían hecho en el pasado. Este reencuentro fue marcado por una gran emoción y reconciliación. José explicó que todo lo que había sucedido formaba parte de un plan mayor de Dios para salvar muchas vidas, incluida la de su propia familia. Pidió a sus hermanos que regresaran a su tierra para buscar a su padre y a toda la familia, y los trajeran a vivir en Egipto para poder cuidarlos. Así, su familia se trasladó a Egipto, donde vivieron con prosperidad bajo la protección del faraón. Este momento no solo restauró los lazos familiares, sino que también aseguró la supervivencia
y el futuro del pueblo que llegaría. Ese fue el final de la historia. Si te gustó, suscríbete para ver más videos como este sobre la Biblia.